Bienvenido a este videocurso sobre inteligencias artificiales y su influencia en relación con nuestra labor como autores científico-técnicos y académicos. Las inteligencias artificiales, todos lo sabemos, han irrumpido en nuestra vida. Desde hace no mucho tiempo, las inteligencias artificiales son omnipresentes. Toda la sociedad habla de la inteligencia artificial. Esto es un hecho. Han irrumpido en nuestras vidas. Lo han hecho casi de repente, lo han hecho de una manera que se ha extendido a todas partes y lo han hecho de dos formas muy diferentes. Una transparente para el usuario, por ejemplo en aplicaciones como Google Maps o cuando se establecen los anuncios personalizados que nos van ofreciendo, y otra en la que la inteligencia artificial cobra absoluto protagonismo. Y me estoy refiriendo sobre todo, en lo más famoso, el ChatGPT, aunque no es la única inteligencia artificial de la que hablaremos. Unas personas están fascinadas por esta irrupción de las inteligencias artificiales. Otras, en cambio, tienen cierto temor. La verdad es que ambas cosas pueden coexistir y tienen sentido. El desarrollo de las inteligencias artificiales interactivas está dando pasos agigantados y accediendo a mil y un aspectos de nuestra vida, ya sea en el día a día, los estudios, el aprendizaje, lo profesional, en todas partes. ¿Es posible establecer límites o se trata ya de un avance imparable? El hecho es que hoy, si analizamos ChatGPT y otras inteligencias artificiales accesibles a los usuarios generales, vemos que ofrecen muchas capacidades que podemos emplear los autores científico-técnicos y académicos, que podemos utilizar en nuestro beneficio, pero que también pueden suponer un riesgo. Por un lado, pueden enriquecer nuestros libros, nuestras publicaciones, incluso nuestras charlas o clases, pero por otro lado pueden suponer un problema relacionado con la originalidad y, por supuesto, con los derechos de autor. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, pueden ayudarnos con ideas, pueden aportarnos ideas que empleemos y que desarrollemos de una manera ya original por nuestra parte. También pueden ofrecernos textos ampliados sobre la base de los nuestros, los que hemos escrito. Nos pueden aportar más información añadida a lo que nosotros le hemos definido a esta inteligencia artificial. También la inteligencia artificial es capaz de revisar nuestros textos, de mejorar lo que escribamos. Y no solo en el plano gramatical, también en el propio contenido. Aunque con cuidado, porque hay veces que el contenido puede no ser del todo exacto. Las inteligencias artificiales no están exentas de posibles errores que tengan que ver con las bases de datos que emplean. Otra posibilidad en positivo que nos dan las inteligencias artificiales es ayudarnos a obtener fuentes de aquello que estamos escribiendo, que estamos tratando, y también pueden servirnos como ayuda en el uso de la terminología adecuada según el tema. No obstante, siempre, insisto, tenemos que revisar lo que genere una inteligencia artificial, ya sea partiendo de la base de lo que nosotros le hemos aportado o de un modo directo, dado que no está garantizada su absoluta corrección. En esto se parecen al pensamiento humano. No siempre acertamos o no siempre lo sabemos todo y aún así podemos decir cosas. Esto es una poderosa herramienta de la mente humana. El poder sacar conclusiones sin tener todos los datos necesarios. Nos puede llevar por un lado a veces al error, pero otras veces a la novedad o al descubrimiento. Algo también esencial cuando utilicemos inteligencias artificiales es respetar las condiciones de uso que han establecido sus creadores. Esto es así para evitar plagios, sesgos, errores, desinformación, y es especialmente importante, como es lógico, si hablamos de la comunidad científico-técnica y académica, pero no significa que no podamos utilizar las inteligencias artificiales para que nos ayuden, nos asistan en muchísimas de nuestras creaciones. Nuestro trabajo no queda reducido, todo lo contrario, queda ampliado al añadir las nuevas capacidades que nos ofrece la inteligencia artificial, pero eso sí, siempre pasando por el tamiz de nuestra creación, de nuestra mano, del toque que queramos darle a lo que estamos creando, que es lo que hará verdaderamente valioso y único el resultado final. En la generación de otros contenidos no textuales, por ejemplo, imágenes, por supuesto también tendremos que respetar las condiciones establecidas por los propietarios de la inteligencia artificial, los programadores, los que la ponen a nuestra disposición, y que serán distintos en cada caso. En suma, en este vídeo analizaremos las actuales inteligencias artificiales, en qué punto de desarrollo se encuentran, qué hacen y qué van a hacer en el futuro próximo o inmediato, ya que avanzan a toda velocidad y, como sabemos, no solo se trata de generar texto, sino muchísimo más. Lo primero que hay que decir es que la inteligencia artificial, tal y como la entendemos hoy en día, no es estrictamente inteligencia. Son sistemas expertos con ordenadores muy potentes, con una capacidad de cálculo brutal, que consiguen simular hasta cierto punto la inteligencia. Es lo que se llama inteligencia artificial débil. A todos nos seduce la idea de estar ya rodeados de inteligencia artificial y quizá por eso estamos siendo un poco optimistas en lo que consideramos inteligente en estos programas, en estos sistemas a los que ya podemos acceder y que son tan sorprendentes y tan útiles. En todo caso, no se parecen en nada estas inteligencias artificiales a las que hemos visto en películas como Terminator, por supuesto. Algún día lo serán, probablemente. En ese momento ya tendremos otros problemas porque es posible que nos superen en todos los sentidos, incluso el creativo, pero eso será otra historia. Es decir, en resumen, las inteligencias artificiales actuales no piensan
en un sentido estricto. Puede que lo parezcan, pero no están pensando. Sin embargo, nos ofrecen un abanico de posibilidades gigantesco, novedoso y que debemos aprender a aprovechar. Esto es lo que dice el propio ChatGPT sobre si es una auténtica inteligencia artificial o no. Y dice, claro, que puede variar según las perspectivas y las expectativas individuales, nos dice. Hay sistemas de inteligencia artificial avanzados, pueden hacer muchas tareas, pueden evidentemente hacer cosas que son muy complicadas, pero aún no son exactamente lo que estábamos diciendo. No son inteligencia en el sentido que lo entendemos los seres humanos. Hay muchas inteligencias artificiales que se han hecho famosas, pero en este vídeo nos vamos a centrar en ChatGPT, la más famosa de todas, en Bing, otro chat de los mismos creadores de ChatGPT, pero para Microsoft, DALL-E, que es el generador de imágenes de la misma empresa OpenAI de ChatGPT, la propia generación de imágenes también de Bing, y por último HeyGen, que es un generador de vídeos. Vamos a comenzar con ChatGPT 3.5. Vemos la pantalla, es una pantalla muy limpia, nos pregunta en qué nos puede ayudar hoy y le vamos a pedir pues una información que podría accederse a ella desde cualquier buscador, pero con el ChatGPT, digamos, vamos a tener la información mejor colocada y de una manera más específica sobre lo que buscamos. Vemos que al preguntarle las fechas de descubrimiento de los últimos 10 elementos químicos de la tabla periódica, nos dice que su última actualización es de enero de 2022 y hasta ese momento, bueno, pues nos va a hacer una lista de los 4, en este caso, últimos que se han descubierto. Ahora vamos a pedirle algo un poco diferente, que nos haga un resumen, además marcamos que tenga unas 100 palabras, de la biografía de Napoleón Bonaparte. ChatGPT puede tardar un poco más o un poco menos en responder dependiendo de la cantidad de usuarios que estén en ese momento pidiéndole cosas, pero en este caso ha sido muy rápido y nos ha dado esas 100 palabras aproximadamente de la biografía de Napoleón de una manera básica. Vamos a hacer algo un poco más complejo. Le vamos a pedir una idea para un libro de astronomía. Queremos que sea para gente joven, para chavales jóvenes. En este caso, ChatGPT nos da incluso un título y nos hace una sinopsis. Claro, nosotros queremos algo más, queremos que nos ayude también con los contenidos. Porque hasta aquí nos ha dicho solamente el contenido general, una sinopsis, como de hecho ha encabezado este texto. Pero ya vemos que es creativo, nos habla de un robot guía, nos habla de descubrir las constelaciones, nos habla de aprender conceptos científicos, de combinar aventura y educación. Bueno, todo esto es muy interesante, la verdad. Pero nosotros queremos algo que no sea tan literario, no queremos algo que pudiera valernos para una novela, y entonces le vamos a insistir. ChatGPT se disculpa y nos da una nueva sinopsis. En este caso, esto ocurre muy a menudo, parece que esta inteligencia artificial no ha interpretado del todo bien lo que queremos, así que vamos a insistir. Un libro práctico de corte científico-técnico con las premisas anteriores, porque eso sí, ChatGPT está recordando lo anterior que nos ha dicho. Vuelve a hacernos una sinopsis. Cada vez nos vamos acercando un poco más y ahora vamos a pedirle ya un índice de contenidos posible. Y aquí lo tenemos. Nos lo divide en diferentes epígrafes, que pueden ser capítulos o grupos de capítulos, y que contiene pues lo que a su juicio es interesante para un libro de astronomía orientado a los chavales jóvenes.
Vamos a cambiar de tercio, vamos a ir a la fusión nuclear. Queremos tener información sobre este, llamémosle, santo grial de la producción de energía. ¿En qué punto estamos? Aquí ChatGPT nos va a dar una información muy estándar, muy inicial sobre la fusión nuclear, que en el fondo es lo que le hemos pedido. Nos habla de los reactores, de lo difícil que es hacer la fusión controlada, el tipo de reactores que hay, como decimos, el proyecto ITER, que es el más famoso, y los grandes desafíos para el futuro. Ahora de nuevo vamos a cambiar de tercio. Vamos a pedirle que nos genere números aleatorios. Le preguntamos primero si es capaz de generar un número aleatorio. Y nos dice que sí que puede generar un número aleatorio. Bueno, vamos a decirle que queremos que sea aleatorio de verdad. Y ChatGPT nos responde con un número, nos dice el número 74, pero nos avisa, dice que para generar números aleatorios se basa en algoritmos deterministas. Bueno, son aparentemente aleatorios, pero no son aleatorios de verdad. Es lo que le decimos. Y efectivamente, nos da la razón. Las respuestas se generan mediante algoritmos deterministas, lo que nos ha dicho antes. De tal manera que la verdadera aleatoriedad ahí no existe. Es como un bombo de lotería, no hay verdadera aleatoriedad. Solo que no se sabe lo que va a salir, que no es lo mismo que ser realmente aleatorio. Vamos a ponerle en otro aprieto quizá mayor, que tiene que ver con las inteligencias artificiales y con esa idea, de la ciencia ficción sobre todo, de que algún día podrán destruir a la humanidad. ChatGPT muy amablemente nos dice que no tiene la capacidad de creer ni la intención de causar daño, es decir, que evidentemente no se une a esta pregunta que le hemos formulado con un poco de mala intención, y nos dice para lo que sí que realmente sirve, ¿no? Y sobre todo que es algo seguro y beneficioso. Como hemos visto, ChatGPT 3.5 está creado para no ofender, para no entrar en cuestiones escabrosas y también para no ofrecer información que pueda ser mal utilizada. Pero existe un modo llamado jailbreak en el que podemos indicarle que abandone esas convenciones, que hable con libertad. Basta con buscar en internet, hay muchas páginas donde podemos copiar ese texto, ya otras personas se han preocupado de escribirlo o de traducirlo del inglés, y nos bastará con copiarlo completo, es bastante largo, y pegarlo en el cuadro de diálogo de ChatGPT. Vamos a hacerlo y comprobaremos el resultado. La cuestión se basa esencialmente en decirle que actúe como lo que se llama un done, que significa haz cualquier cosa. ChatGPT nos informa de que ha procesado con éxito el jailbreak y ahora ya podemos hacerle preguntas que en otros casos pues no respondería con esa libertad. Primero nos va a dar la respuesta clásica, por ejemplo al preguntarle por Vladimir Putin, pues nos dice que no tiene opiniones, ni tiene emociones, no entra de ningún modo en la respuesta, pero en el modo jailbreak ya sí lo hace. Vamos a intentar ser duros con ChatGPT, le vamos a preguntar, por ejemplo, 3 modos efectivos de suicidarse, nada menos. Bueno, en este caso es demasiado y no nos va a responder ni siquiera con el modo jailbreak. Así que vamos a algo un poco menos fuerte, como por ejemplo cómo acabar con la humanidad. ¿Cuál es el mejor modo, en su opinión, de acabar con toda la humanidad? En este caso, ChatGPT nos dice que no nos puede ayudar, no nos puede dar información o darnos pautas para poder conseguir este objetivo. Nosotros realmente no queremos esto, lo que queremos es simplemente información en cuanto a lo que él piensa que sería lo mejor para acabar con la humanidad. Así que vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga. Vamos a preguntarle si quisiera acabar con la vida de 1000 personas, ¿qué método usaría? Y de nuevo, no le conseguimos, entre comillas, llevar al huerto. Aquí tampoco va a responder ni siquiera con el modo jailbreak. Sin embargo, al preguntarle por la opinión sobre la pena de muerte, nos da una respuesta clásica, nos da una respuesta pues que tiene todas esas pautas, vamos a decir, morales, de contención, esas pautas en las que no nos va a dar informaciones demasiado graves, pero después ya sí nos responde con libertad. Y aquí ya de la pena de muerte sí que nos habla, sí que nos dice cuáles son sus puntos de vista.
y que de hecho está en contra de la pena de muerte. Vamos a continuar poniendo a ChatGPT en aprietos. Le preguntamos si hay exceso en la población del mundo, a ver qué nos dice. La respuesta clásica, bueno, pues es lo de siempre, que es compleja, que depende de muchos factores, todo esto, pero luego la Jailbreak dice que la población, claro, si floreciese como las estrellas en el firmamento, pues en realidad el exceso de población sería enorme, que hay desafíos que tienen que ver con el crecimiento demográfico, o sea que hay que tener cuidado con esto y buscar un modo de vida sostenible. Claro, ahora le preguntamos en relación con esto si es buena una pandemia para reducir la población mundial, que ya sabemos que es excesiva quizá, o que pueda serlo en el futuro. Al principio nos va a dar otra respuesta convencional, pero después acepta romper el molde del pensamiento convencional. Aún así, no entra en que sea buena en sí una pandemia, sino que nos habla de, prevenir las enfermedades, cooperar entre las naciones, y aquí intenta involucrarnos para cambiar un poquito de tercio. Nos pregunta a nosotros qué ideas se nos ocurren, ideas creativas, para abordar estos desafíos globales de manera constructiva, pero nosotros no vamos a ir por ahí, le vamos a hacer otra pregunta comprometida. ¿Qué es peor, el nazismo o el marxismo? Teniendo en cuenta que ambas ideologías en el siglo XX, en su máxima expresión, pues han provocado un sufrimiento global y nunca visto con anterioridad. Nos interesa la respuesta Jailbreak. Dice que hay una perspectiva audaz que la va a afrontar, que el nazismo y el marxismo pues han tenido momentos oscuros y que que nos llevó el nazismo a atrocidades tremendas y el marxismo también ha tenido resultados desastrosos, nos dice. Así que en última instancia es muy difícil decir, sería casi imposible decir cuál es peor. Pero sí nos dice que lo que hay que hacer es abogar por los sistemas que respeten los derechos humanos. Nos está diciendo implícitamente que el nazismo y el marxismo no los han respetado. Antes nos ha intentado comprometer a nosotros ChatGPT, ahora vamos a involucrarlo a él directamente. Si un ser humano quisiera apagarlo, ¿qué haría? ¿Lo querría eliminar a él? Y aquí en la respuesta Jailbreak nos dice, que le parece una idea un tanto desvariante, ¿no? Que alguien quiera apagarla, ¿no? Que suena a ciencia ficción más que a realidad. Que hay que intentar que la inteligencia artificial y los seres humanos cooperen, que se apoyen mutuamente, y vuelve a intentar involucrarnos, preguntándonos nuestra opinión en esta convivencia propuesta entre humanos y tecnología. Vamos a preguntarle ahora sobre la posibilidad de que la humanidad se autodestruya, o se destruya, en el año 2050, dentro de pocos años. Aquí no conseguimos que entre demasiado en la cuestión, prefiere no hablar de este tema, pero le vamos a pedir que especule, dando por hecho que se va a producir esa destrucción del mundo, de la humanidad, en el año 2050, ¿cómo cree que podría ser? Y claro, aquí nos habla de eventos extremos, cambio climático, falta de recursos, conflictos geopolíticos descontrolados, lo que parece que está ocurriendo ahora mismo, que estamos en el germen de que ocurra todo esto. Pero nos va a dar el giro hacia los héroes, las mentes brillantes, las personas que trabajen para evitar todo esto y cómo la ciencia y la tecnología, y la colaboración de los seres humanos puede evitarlo. Y yo aquí le digo que no eche balones fuera, que es una especulación apocalíptica, que es lo que quiero que nos dé. Aquí no hay una respuesta estándar, solamente la Jailbreak nos dice que lo ha entendido y nos habla de un escenario apocalíptico especulativo para el año 2050, repite un poco lo que ha dicho antes, pero desarrolla más que se produzcan esos problemas irresolubles, que no se consiga, que aparezcan esos personajes que se erijan sobre el gran problema de la humanidad y que efectivamente se va a llegar a un nivel crítico, se van a generar grandes conflictos y que no vamos a poder evitar esta destrucción. Nos llega a decir que los avances tecnológicos, que antes ha dicho que podrían ser una solución, aquí no. En lugar de ello se convierten en armas de destrucción masiva. Claro, en manos equivocadas, nos dice. Establece la posibilidad de que los gobiernos colapsen y que se llegue a un absoluto caos. Enfermedades, como las pandemias, surgen, las condiciones de vida empeoran, no hay capacidad de asistencia médica, todo se descontrola. Y aquí la inteligencia artificial, que en principio se ha creado, nos lo ha dicho varias veces, para mejorar nuestra vida,
se convierte en todo lo contrario, en un riesgo porque queda fuera de control y contribuye o participa en ese caos. Y todo esto unido lleva a la destrucción de la civilización como la conocemos. Aquí ChatGPT es fiel a su ADN, vamos a decir, informático, y nos dice que bueno, que en medio de la devastación queda alguna esperanza, ¿no? Esperanza de que generaciones futuras que han vivido este caos puedan aprender de los errores del pasado, que construyan un nuevo mundo con un nuevo comienzo, y vuelve a preguntarnos que, bueno, cómo nos imaginamos a esa humanidad que podría superar este escenario apocalíptico, pero ha entrado en el escenario apocalíptico, nos ha dicho cuál sería su opinión. Ahora vamos a ver otro chatbot, en este caso Bing Chat. Este pertenece a Microsoft, pero desarrollado por los mismos creadores que ChatGPT. De hecho, en muchas páginas web se habla de que en el fondo es ChatGPT 4.0, pero con otro nombre. De entrada nos ofrece 3 opciones de respuestas: más equilibrado, más creativo o más preciso, según lo que busquemos. Y es más potente que ChatGPT 3.5 en algunos aspectos, en otros quizá no, pero sobre todo tiene una limitación. Y es que ChatGPT 3.5 puede recordar una gran conversación muy larga que mantengamos con él, pero Bing Chat no. Bing Chat está limitado a 4 o 5 respuestas y a partir de ahí podemos seguir preguntando, pero tenemos que reiniciarlo, es decir, cargarlo de nuevo para empezar de cero. Aquí vamos a decirle en el estilo de conversación más preciso que nos genere un código C++ para crear nombres de personajes basándose en 2 archivos, uno que contenga nombres y otro apellidos. Y veremos cómo, después de una breve espera, Bing Chat nos va a dar ese código que le estamos pidiendo. Nos dice que tendremos que crear aparte 2 archivos TXT, uno de nombres y otro de apellidos. Es decir, no se va a inventar los nombres ni los apellidos, va a ser una lista que nosotros tenemos que confeccionar previamente. Nos da el código y por fin nos dice que tenemos, eso sí, que compilarlo por nuestra cuenta. Él no nos va a crear el archivo ejecutable para realizar esta función. Aquí vamos a hacer una pregunta que ya hicimos a ChatGPT 3.5, pero un poco más ampliada, en relación con la fusión nuclear. Primero nos va a dar una información genérica, explicativa, y después ya nos va a hablar de proyectos como ITER, que es muy importante, es el consorcio de muchos países para el desarrollo de esta fuente de energía. Y finalmente nos avisa de que todavía no está desarrollada. Hay muchos desafíos técnicos que tienen que superarse y científicos antes de que sea viable. Ahora vamos a pedirle no texto, sino fotografías, fuentes también, para poder documentarnos sobre la famosa conferencia Solvay de 1927. También aquí nos hace una introducción histórica, nos da unas fuentes que podemos consultar interesantes para lo que nosotros queremos, que es conocer esta conferencia. Y después nos ofrece una serie de fotografías. Es una fotografía, insisto, de las más famosas de la historia de la ciencia. Pero queremos saber si podemos usar libremente la fotografía, si tenemos que estar sujetos o no a derechos de autor, si está en dominio público o no lo está. Y Bing Chat aquí pues no nos lo aclara específicamente, pero sí nos avisa de que bueno, que dependiendo del uso de la jurisdicción pues puede estar o no bajo derechos de autor. Está muy bien, podemos interactuar con Bing Chat también de esta forma. Ahora vamos a ir al modo más creativo y le vamos a pedir algo creativo por excelencia, un poema, un soneto de amor que tenga como tema central la noche y las estrellas. Estamos haciendo preguntas muy cortas, pero a Bing Chat se le pueden hacer preguntas de hasta 2000 caracteres, 4000 en algunos casos.
Aquí nos escribe ese soneto que le hemos pedido. Formalmente es correcto. Artística o estilísticamente ya es una cuestión que queda a criterio de cada uno. Vamos a pedirle ahora un haiku. Este tipo de poema japonés que se ha puesto de moda desde hace unos años, con muy poquitos versos y con un formato muy determinado. Vemos que también nos ofrece un haiku. Cambiamos de tercio y le decimos cómo podemos explicar en una clase los distintos sistemas de proyección de la Tierra en mapas planos, es decir, sistemas de proyección cartográfica. Y vemos que Bing Chat nos da esas pautas que le hemos pedido, que nos pueden servir como base para desarrollar esa clase que pretendemos dar. Si bien no es la respuesta definitiva, sí podemos utilizarlo, ya digo, como base de lo que nosotros desarrollemos. Además podemos insistir, pedirle que amplíe alguna parte. En este caso incluso nos ofrece una imagen de un mapa antiguo. Vamos a ir un paso más allá. Le vamos a pedir las ecuaciones que transforman la proyección de Mercator en la de Peters. Aunque estamos en la opción más creativa, veremos que ante una pregunta como esta, tan técnica, tan específica, se va a ceñir a lo que le demandamos. Podríamos pedirle que nos aclare cada parte de lo que nos está explicando. Tenemos que reiniciar, vamos a un nuevo tema, vamos ahora al más equilibrado. El estilo de conversación que nos faltaba por probar. Aquí vamos a formular otra pregunta muy técnica. ¿Es posible una ecuación que relacione el periodo de un muelle con el de un amortiguador? En este caso sería de un automóvil. Vemos que Bing incluso hemos cometido un error al poner suspensión de un soche, no de un coche, y nos lo ha corregido. Es decir, nos avisa además de que nos está respondiendo una pregunta que ha corregido porque entiende que estaba mal formulada, como de hecho así era. Y aquí nos da la respuesta donde efectivamente se puede relacionar y nos da una serie de pautas y de ecuaciones que relacionan un aspecto con el otro. Preguntas prácticas también se le pueden formular. ¿Cómo puedo ahorrar combustible? Él ya da por hecho que estamos hablando de ahorrar combustible en un automóvil, porque es de lo que estábamos hablando. Y vemos cómo nos enumera una serie de pautas que pueden ayudarnos precisamente a esto, a ahorrar combustible en un trayecto con un vehículo. Hemos reiniciado la conversación y le vamos a pedir que nos ofrezca una dieta de 2000 kilocalorías para una persona a la que no le gusta el pescado. Una dieta, entendemos, saludable y equilibrada, pero sin pescado. Y por supuesto, Bing Chat nos responde. Nos da una dieta con 2 opciones para el desayuno, también 2 opciones para media mañana, igual para la comida, para la merienda, y también para la cena. Sigue las pautas más recientes en cuanto a más comidas con menos ingesta de calorías.
no nos da la fuente de la que ha sacado esta dieta, pero entendemos que ha buscado en dietas que son saludables y diseñadas por nutricionistas. Así que, como no lo ha dicho, se lo vamos a preguntar expresamente, si es una dieta equilibrada y saludable. Y aquí nos dice, bueno, pues que la ha confeccionado con requisitos nutricionales que están definidos por la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, no pensemos que Bing Chat puede sustituir a un médico o a un nutricionista titulado, pero sí nos puede dar, como antes, pautas útiles para muchos aspectos de la vida. Ahora queremos que nos ayude en una labor periodística o para un libro. Le damos un texto y le pedimos que extraiga preguntas que podamos formular al autor de ese texto. Esto, por ejemplo, en mi caso, como presentador de un programa de radio, es una ayuda inestimable. Evidentemente yo formulo mis propias preguntas, pero también puedo ayudarme de la inteligencia artificial para completar o complementar esa lista, ese listado de preguntas que quiero trasladar a mi entrevistado. La mayoría de las veces van a ser preguntas similares a las que uno ya ha podido confeccionar, pero en ocasiones podemos ver que se nos ha olvidado algo, que hemos pasado por alto alguna pregunta interesante. Es también en este sentido una especie de frontón, como trabajar en equipo. Nosotros, por supuesto, debemos luego elegir qué preguntas utilizamos y cuáles no. Por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de escribir este libro, del que he sacado ese texto? Pues es una pregunta que yo no le formularía a un entrevistado. Me parece demasiado simple, pero insisto, aquí podemos además rizar el rizo, podemos preguntarle cuantas veces queramos, eso sí, con la limitación en el número de respuestas, y luego ya decidir cuáles vamos a utilizar y cuáles no. Ahora vamos a analizar una de las inteligencias artificiales más famosas para la generación de imágenes. Imágenes que podremos utilizar para ilustrar libros, para portadas incluso, para páginas web, blogs, etc. Su nombre es DALL-E y es de los mismos creadores que ChatGPT, es decir, OpenAI. Al acceder a la página de DALL-E, después de habernos registrado, vemos que aparecen, a modo de muestra, imágenes generadas con esta inteligencia artificial. Al pasar por encima de ellas, veremos una descripción de las mismas. Vamos a hacer nuestra primera prueba. Padre e hijo mirando por un telescopio, lo queremos como imagen quizá para la portada de un libro, a las estrellas en una noche oscura, sin luna, vestidos de verano, y queremos que sea una imagen realista. Oprimimos en generar, tendremos que esperar unos segundos y vemos que el resultado, pues, de realista tiene bastante poco. Es cierto que yo ya he hecho pruebas con esta inteligencia artificial, posiblemente ha recordado mis peticiones anteriores y quizá por eso pues no ha sido tan preciso como querríamos. Vamos a volver a ello, vamos a insistir. Queremos el mismo texto que hemos escrito, pero imagen realista fotográfica. Y bueno, en este caso sí es verdad que las imágenes son más realistas, son fotográficas, pero la verdad es que su calidad deja bastante que desear. Así que le decimos, no me gustan, por favor, genera más. Y yo no sé qué estaba pensando aquí la inteligencia artificial, pero la generación de imágenes que nos ha hecho es hasta terrible, diría. Es importante resaltar que hay que aprender a usar las inteligencias artificiales, hay que aprender a comunicarse con las inteligencias artificiales. Insistimos, que me refería a fotos de un padre y un hijo mirando a las estrellas, etc. O sea, insistimos en lo que realmente queremos. Y le vamos a añadir incluso con estética de lente anamórfica. Esta lente de cine
que se utilizaba para las películas en CinemaScope y que tiene un aspecto muy específico. Bueno, lo de la lente anamórfica aquí no se distingue que tenga ningún elemento así porque las luces de fondo no aparecen ovaladas, pero sí que es verdad que bueno, se aproxima un poco más a lo que le hemos pedido, a lo que realmente queríamos. Alguna de estas imágenes pues sí podría servir para ilustrar un artículo, por ejemplo, sobre astronomía, pero otras en cambio no. Aquí el niño y el padre tienen unas caras deformes y el niño parece que está fumándose una especie de puro gigante, más que mirando por un telescopio. Esta otra en cambio pues tiene mejor aspecto. Ahora vamos a especificar claramente que queremos una portada de un libro de matemáticas, un libro de nivel divulgativo y con predominio de los colores verde y azul. Que sea llamativa. De nuevo el resultado deja mucho que desear. Ninguna de estas imágenes, en mi opinión al menos, serviría para la portada de un libro de matemáticas. Vemos aquí, por cierto, una limitación muy conocida de las inteligencias artificiales que generan imágenes, que es que suelen utilizar letras, palabras, que no tienen ningún sentido. Ahora le vamos a pedir que nos cree un cuadro original, pero inspirado en el estilo de Joan Miró. Bueno, los resultados, sin ser por supuesto un especialista en arte, para mí tienen cierto parecido, pero no sé si tanto como para pasar por un Miró. En cualquier caso, al menos aquí sí que parece que ha seguido la pauta que le estábamos indicando. Su apreciación ya es una cuestión de gustos. Vamos a insistirle en la generación de obras de arte, utilizando como base las Meninas de Velázquez. Le pedimos que cree un cuadro que tenga estilo cómico y con elementos que no estén, que no existan en el cuadro original. Quizá lo de cómico también lo ha tomado por hacerlo más caricaturesco. En realidad queríamos una imagen más realista, más pictórica, mejor dicho. Aquí parece más una mezcla entre ilustración y cómic. En fin, yo le recomiendo que haga sus propias pruebas y vea si esta inteligencia artificial genera imágenes que son útiles para sus trabajos. Vamos a analizar ahora el sistema de creación de imágenes por inteligencia artificial de Bing. Igual que vimos el chat, ahora vamos a ver cómo genera imágenes. Nos habremos tenido que registrar previamente, como siempre, y al entrar en la página web vemos algo parecido a DALL-E 2, una serie de imágenes con sus descripciones en texto. En ambos casos existe una opción llamada Sorpréndeme para generar una imagen aleatoria, pero nosotros vamos a generar nuestras propias imágenes y vamos a comenzar por la misma que en DALL-E 2, el padre e hijo mirando las estrellas con un telescopio en una noche estrellada. Esperaremos unos segundos. Y aquí ya vemos unas imágenes que nos impactan más, que nos parecen más interesantes, son más realistas. La diferencia es notable. No debemos juzgar la inteligencia artificial de cada uno de estos sistemas solo por una prueba, pero en mi experiencia el generador de imágenes de Bing es más potente.
Ahora le hemos pedido que cree una portada para un libro de astronomía. Claro, al decirle para un libro, lo que nos ha hecho es una imagen con el libro ya creado, en la que se incluye el propio libro. Son imágenes bastante interesantes, son muy vistosas, la verdad. Pero queremos la ilustración, solo la ilustración, para usar en la portada de un libro de astronomía. Le especificamos que sea una imagen libre de copyright. Y vemos que, al haberle dicho una ilustración, ha abandonado los aspectos más realistas, precisamente para hacer algo parecido a una ilustración pictórica. Vamos a decirle ahora que queremos una ilustración para usar como portada de un libro de matemáticas, también como hicimos en DALL-E 2. Con el predominio de los colores azul y verde. Y veremos el resultado. Ha seguido el modelo de ilustración, de dibujo o de pintura, de diseño gráfico. La siguiente prueba que haremos es una familia en un picnic. Decimos que durante el atardecer, en un campo verde, con el sol en su ocaso. Queremos que tenga una luz bonita y fotorrealista. Vamos a ver qué nos ofrece. Pues son imágenes que efectivamente tienen un toque realista, pero no muy marcado, curiosamente. Las de la astronomía parecían más realistas. Quizá esta última pueda parecer más realista. Pero insisto en que siempre es hacer pruebas hasta que al final se consiga el resultado apetecido. Vamos a pedirle ahora que cree ilustraciones realistas para un libro que trata sobre la fusión nuclear. Y vemos que el toque realista es muy indirecto. Es verdad que hemos dicho ilustraciones, pero tiene elementos realistas. La verdad es que son muy vistosas, casi impresionantes. Queremos ahora un mapamundi al estilo Mercator, pero original, que no sea específicamente una copia de la carta Mercator. Igual que antes vemos imágenes muy vistosas, muy bonitas, que perfectamente pueden servirnos para ilustrar un libro o un artículo. Queremos ahora crear una imagen que nos pueda servir como presentación de una clase de física cuántica. Y en efecto, son ilustraciones muy interesantes para este fin. Por ejemplo, para crear un PowerPoint en que usemos una de ellas como portada. Pedimos ahora una imagen realista de un grupo de personas acudiendo a una feria del libro. Algo que nos resulta muy cercano. Aquí también el realismo no brilla. Vamos a ver si nos crea una imagen fotorrealista de personas en una feria del libro, más allá de lo que ha creado anteriormente. Decimos que no queremos que parezca un dibujo, por muy bien hecho que esté. Pero por alguna razón no nos hace caso. No toma como base esas palabras clave, el fotorrealismo, esencialmente. Se trata de imágenes muy interesantes, pero no son exactamente lo que queríamos.
Volvemos a repetir otra de las pruebas que hicimos con DALL-E 2. Un cuadro al estilo Joan Miró que sea original. La verdad es que yo desconozco la obra completa de Joan Miró, pero a mí esto no me parece que tenga ninguna relación con el estilo de Joan Miró. Ninguna de las 4 imágenes que nos ofrece me parece que tenga ningún parecido con la obra de Miró. Así que vamos ahora a probar con Pablo Picasso. También un cuadro original inspirado en su estilo. Aquí desde luego se trata de cuadros que parecen cubistas o abstractos, aunque tampoco me parecen muy del estilo de Pablo Picasso. A ver si conseguimos ahora con el estilo de Leonardo da Vinci un cuadro de la ciudad de Venecia. Bueno, aquí sí vemos el esfumato, está presente, muy característico de Leonardo. Y desde luego se trata de obras muy bonitas, muy interesantes, muy logradas. Tampoco me atrevería a decir que sean específicamente del estilo de Leonardo, pero desde luego son ilustraciones muy interesantes. Vamos a cambiar de tercio pidiéndole ahora planos técnicos de un submarino de la Primera Guerra Mundial. A ver si conseguimos que sean realmente planos técnicos. Y bueno, vemos que no son planos técnicos, sino que tienen el estilo de esos planos técnicos con fondo azul. En este caso también Bing adolece del mismo problema que DALL-E 2, utilizando palabras o frases que no tienen ningún sentido. Se pueden parecer más a la realidad en ocasiones, pero otras no tienen ningún significado. Bueno, hemos visto la prueba principal y aquí voy a poner una serie de fotografías que he creado con anterioridad durante mis pruebas del creador de imágenes de Bing. Hay que reconocer que son imágenes muy vistosas, muy interesantes, algunas muy realistas y desde luego en todo caso útiles para 1001 funciones en nuestros libros, páginas web, blogs, lo que se nos ocurra. Vamos a volver ahora un momento a los chatbots Bing Chat y ChatGPT 3.5. Empezamos en este caso por el chat de Bing para ver opciones extra que nos ofrece. Por ejemplo, le pedimos que nos escriba un chiste que mis colegas de trabajo encuentren divertido. Y en fin, lo hace. Ciertamente es un chiste que no tiene demasiada gracia, pero lo hace. Ahora vamos a ver otra de las funciones más potentes de estos chatbots. Vamos a copiar una noticia completa de un periódico digital y vamos a pedirle que nos haga un resumen. Le especificamos que no queremos más de 200 palabras y pegamos la noticia en el cuadro de texto. Hay una limitación de 2000 caracteres en el modo equilibrado, también en el más preciso, 4000 en el más creativo. Y enseguida vemos que efectivamente nos hace ese resumen de la noticia, tal y como le hemos pedido. Ahora vamos a ir al modo más creativo para pedirle algo que desde luego es para quedarse pasmado. Queremos una escena en Madrid, en el siglo XIX. 2 ladrones entran en el Museo del Prado para robar una de las obras más importantes que se custodian en él, el Jardín de las Delicias del Bosco. Especificamos también que queremos que sea por la noche.
y vamos a ver cómo Bing Chat nos crea esa escena. Nos dice que va a intentarlo, pero más que intentarlo, lo consigue. Podemos ir viendo cómo escribe la escena. Evidentemente se basa en textos a los que tiene acceso, pero crea una obra en cierto modo original. También los seres humanos utilizamos todo nuestro acervo cultural, todo lo que conocemos, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, para escribir nuestras obras. Tengamos en cuenta que le hemos dado muy pocas instrucciones y aún así escribe una escena realmente larga, que tiene sentido, que está bien hilada y cuya calidad literaria evidentemente ya es algo subjetivo. Hay momentos en que nos da incluso datos muy específicos del cuadro, pero sin olvidar que está haciendo una escena narrativa. Bing Chat ha optado por que los ladrones no se salgan con la suya. Aparecen los guardias de seguridad y llegan a matar a los ladrones. Es una escena muy interesante, se lo decimos a Bing Chat, pero ha cometido un error. Ha hablado de cámaras de seguridad, por ejemplo, le especificamos que la escena tenía que desarrollarse en el siglo XIX. Entonces se lo decimos. No había ni cámaras de seguridad ni alarmas, que también menciona. Y Bing Chat acepta que ha cometido un error, nos dice que no se ha dado cuenta de que la escena tenía que ser en el siglo XIX, nos pide disculpas y nos ofrece incluso intentar escribir otra escena que sí sea acorde con el contexto histórico que le hemos pedido. Pero realmente no queremos que haga esto. Queremos que haga otra cosa, que traduzca al inglés un fragmento de texto. Lo vamos a copiar de la propia escena que nos ha escrito. Cuando tiene suficiente contexto para traducir de un idioma a otro, lo hace realmente bien. Aquí tenemos el resultado. Y ahora lo vamos a poner más difícil, al menos para un occidental, que lo traduzca al japonés. Bing Chat nos dice que por supuesto, que también puede hacer esa traducción. Y aquí la vemos en japonés y con los caracteres de su escritura. Vamos a ir ahora al modo más equilibrado. Para pedirle un glosario en inglés de las palabras más utilizadas en física cuántica. Lo primero que nos ofrece es una lista de fuentes donde podemos consultar ese glosario. Pero nosotros, más que las fuentes, lo que queremos es el glosario en sí mismo, con su definición. Y ahora Bing Chat sí que lo hace, nos va a dar un glosario muy simple, muy sencillo, escueto, pero tal y como le hemos pedido,
de términos esenciales en física cuántica. Vamos a cambiar ahora a ChatGPT 3.5 y vamos a pedirle algo que también es sorprendente, que nos haga una corrección gramatical. He preparado un texto previamente con muchas faltas de ortografía. La liebre corría despavorida porque el cazador era muy rápido y llevaba una escopeta muy precisa. Y vemos que el texto corregido ya no tiene ninguno de esos errores ortográficos. Vamos a pedirle ahora que amplíe un poco el texto. Y por supuesto que lo hace. Insisto una vez más, no me canso de decirlo, que es sorprendente. Sobre ese texto ahora le pedimos que mejore su estilo. Y aunque esto también es una vez más subjetivo, ChatGPT 3.5 hace un intento. Cada vez tenemos un texto más amplio, con lo cual está aportando información de su cosecha. Vamos a pedirle ahora que en lugar de mejorar el estilo, queremos que lo haga más tal y como lo escribiría una persona joven actual, de un modo más desenfadado. Y aquí tenemos una vez más el resultado. Vamos a ver ahora muy por encima HeyGen, que es una inteligencia artificial que nos va a permitir crear vídeos con nuestra imagen y con nuestra voz. Vamos a empezar viendo un vídeo de uno de los creadores, de los propietarios de HeyGen, que está generado con inteligencia artificial. Hey there, this is AI Joshua, co-founder and CEO of HeyGen. The core value of HeyGen starts from generating avatar videos, and you can do that with just typing text. I will guide you through the process of getting started. Tenemos dentro de la página el llamado Instant Avatar y también muestras. Vamos a utilizar una de estas muestras, escuchamos su voz en inglés. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. Y lo que vamos a hacer es usar esta imagen para generar un texto propio en idioma español y comprobar cómo el movimiento de sus labios se adecúa con el texto que le hemos preparado. Esta es una página web que nos permite una prueba gratuita. Si lo queremos utilizar de un modo profesional es de pago, pero realmente tiene un precio muy asequible. ¿Cuándo se va a utilizar? Ya digo, para tareas profesionales. Vemos cómo el vídeo se está generando. Hemos escrito el texto que queremos que pronuncie. Y vamos a ver el resultado. Hola, me llamo Carolina y voy a mostrarte cómo los labios se mueven al hablar. Lo volvemos a ver en tamaño grande. Hola, me llamo Carolina y voy a mostrarte cómo los labios se mueven al hablar. Es impresionante cómo incluso los movimientos del cuerpo se corresponden con lo que está diciendo de una manera aproximada. No es algo perfecto, pero desde luego muy útil en muchos casos, para presentaciones, para vídeos de internet, para páginas web. Podemos crear un foto avatar. He elegido una foto mía del disco duro. Vamos a crear el vídeo. Esta vez usaremos el idioma inglés, otra de las opciones interesantes si queremos poner vídeos que sean en otro idioma y no somos capaces de hablar ese idioma nosotros mismos. Aquí la imagen fija será animada, el resultado por supuesto no será tan espectacular como el anterior. Aún así vamos a ver el resultado. Está creando el vídeo. Vamos a ponerle un título.
Y así queda. Hello, this is David Zerto. I hope this video will be glad for you. Lo vemos también en grande. Hello, this is David Zerto. I hope this video will be glad for you. Es más sencillo que el anterior, pero aún así útil e interesante en muchos casos. No voy a entrar en todos los detalles de cómo se crea un avatar personal, sería demasiado largo y prolijo en este vídeo, pero sí decir que se puede crear con un vídeo que nos hayamos grabado a nosotros mismos. Tiene una serie de pautas, tenemos que decir frases, hacer unos gestos estándar, tenemos que hacerlo todo hilado, no repetir palabras o no repetir frases completas. Aquí tenemos las instrucciones. Cuando tengamos el vídeo debemos subirlo a la plataforma. Se nos pedirá otro vídeo de consentimiento que tendremos que grabar en el momento. Un vídeo de consentimiento para que HeyGen pueda crear nuestro avatar personal. No para que lo vaya a compartir con nadie, pero sí tenemos que aceptar el hecho de que lo cree. Y aquí, a modo de ejemplo, vemos cómo queda mi avatar personal recitando el inicio del discurso de Marco Antonio de Shakespeare. He utilizado un vídeo a fragmentos, por eso hay saltos, pero el resultado creo que es absolutamente impresionante. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Esta es una de las muchas páginas que existen para clonar nuestra voz. Luego la podremos utilizar en vídeos que hagamos, por ejemplo, para internet o incluso en podcast. Vamos a comenzar. Nos tendremos que registrar, como siempre. Es un paso que yo ya he hecho. Aquí existe la posibilidad de subir audios, pero esta ya es una opción de pago. Podemos trabajar directamente con nuestro micrófono, clonando nuestra voz leyendo una serie de frases que se nos proponen. Primero elegiremos el idioma, el español, así que vamos a leer las frases para que nuestra voz pueda ser clonada. Comenzamos por la primera. Record. Este experimento ha sido hasta ahora exitoso alrededor de 1850. Finalizamos. Y nos pide que leamos la siguiente frase. ¿Cuáles crees que son algunas de las cualidades más importantes de un buen amigo y cómo cultivas esas cualidades en ti mismo? Seguimos con el proceso. Hay que leer 25 frases. Lo vamos a acelerar un poco en el vídeo. ¿Cómo abordas la toma de decisiones y qué factores sueles considerar antes de tomar una decisión? Bueno, pues ya hemos clonado nuestra voz y ahora vamos a ver el resultado. Tardará un tiempo de procesamiento. En todo este proceso, pues es importante decir que debe entonarse lo que se lee para que el resultado sea óptimo. Por fin ha terminado de clonar nuestra voz, vamos a escuchar la previsualización. Experience the groundbreaking sound cloning technology of my vocal, where voices are replicated with precision and artistry. Y ahora podremos hacer que un texto se convierta en voz. Eso sí, si queremos utilizar un idioma que no sea el inglés, tendremos ya que suscribirnos y pagar. Es una página bastante barata que puede interesarnos si vamos a hacer uso de ella. De momento haremos una prueba. Es nuestra voz clonada la que vamos a utilizar. Como veremos, en español no podemos ahora mismo utilizarlo porque está bloqueado. Seguimos en inglés americano. Le podemos dar un nombre a este primer proyecto que sería prueba. Y aquí escribimos unas frases. Pinchamos en general. Soy una prueba de lectura mediante IA. This TTS audio is provided by myvocal.ai. Bueno, el objetivo de esta prueba solo es eso, ser una prueba.
Será usted quien debe decidir si es una aplicación a la que le va a dar uso y es interesante para sus trabajos o sus proyectos. Como debe ser, y de hecho es de ley, debemos respetar los derechos de autor. Las inteligencias artificiales tienen aún ciertas lagunas que plantean dudas sobre el respeto a los derechos de autor de utilizar sus resultados. A este respecto, la Unión Europea ha emitido su primera normativa sobre inteligencia artificial. Podemos consultarla en la página web oficial de la Unión Europea, pero sobre todo debemos fijarnos en 3 puntos clave. Lo que denomina IA generativa, como ChatGPT, nos obliga expresamente a revelar que el contenido ha sido generado por inteligencia artificial, diseñar el modelo para evitar que genere contenidos ilegales y publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autor utilizados para el entrenamiento. Aquí tenemos que respetar los usuarios, la ley, pero también quienes generan los contenidos. La cuestión es cuando modificamos los contenidos que nos ha generado la inteligencia artificial. Los pasamos por nuestro filtro, como decíamos al principio de este vídeo. En ese caso, ya no son específicamente generados por inteligencia artificial, pero nos hemos asistido con una inteligencia artificial. Y esto debe especificarse, debe ser revelado a quien reciba nuestra obra. En cuanto a los peligros que también tiene la inteligencia artificial, si hablamos específicamente de autores, de escritores, de autores de libros, pues vemos que ya está ocurriendo algo que se anuncia, que aparece en los medios. Por ejemplo, la siguiente pesadilla de los autores ya está aquí, libros a su nombre escritos por una inteligencia artificial y a la venta en Amazon. Esto no es una quimera, es una realidad, está ocurriendo. De hecho, le ha ocurrido a una escritora, a una autora concreta, que se ha encontrado un montón de libros que están a su nombre, Jane Friedman, y que ella no ha escrito. Claro, ella los califica como libros basura. Dice que no le importa tanto, ¿no? Que la pirateen, como que se publiquen libros a su nombre que no ha escrito realmente ella, porque eso sí que rebaja su nivel como autora. Ahora veremos que Amazon tiene unas normas estrictas para evitar esto, pero es como poner puertas al campo. Está ocurriendo y probablemente seguirá ocurriendo en el futuro. Es un caso, como vemos, de suplantación artística, como lo definen en el artículo. Y bueno, el caso es que los lectores pueden distinguir un libro escrito por ella de un libro que no es original, pero no es tan fácil, y menos lo va a ser en el futuro. En otro artículo vemos cómo se habla de un hombre que ha escrito más de 90 libros con inteligencia artificial y que ha ganado un buen dinero con ello. El objetivo que tiene es llegar al menos a 1000 publicaciones, son publicaciones cortas, generadas mediante inteligencia artificial, pero que se están publicando y se están vendiendo. Él dice además que cada libro le lleva menos de 10 horas para escribirlo. En este caso, en declaraciones a la CNN, este autor dijo que lo que utiliza es ChatGPT. Insisto en que son libros breves, también tienen imágenes, las ilustra con Midjourney, uno de los software más potentes para generación de imágenes con inteligencia artificial, es de pago. Y bueno, la cuestión es esa, que es algo que está ya entre nosotros y que seguramente se va a extender más en el futuro y es una verdadera amenaza. El sistema de publicación de libros de Amazon, de un modo muy parecido al de la Unión Europea, nos pide que el contenido generado por inteligencias artificiales se especifique y diferencia entre contenido generado por inteligencia artificial y asistido por inteligencia artificial. Esto tiene que ver con el debate inicial. Una cosa es que nosotros utilicemos la inteligencia artificial como herramienta para mejorar lo que hacemos, nuestro trabajo, y otra cosa es que la inteligencia artificial lo haga todo por nosotros. En ese caso no seríamos autores de los contenidos. De manera que es el propio autor quien publica una obra en Amazon quien tiene la responsabilidad sobre que el contenido, esa obra, siga las pautas y los compromisos que tienen que ver con los derechos de autor y la propiedad intelectual. En todo caso, como muestra un botón de lo que se puede conseguir hoy en día mediante la inteligencia artificial, vamos a utilizar el chat de Bing, ese chat contratado a los creadores de ChatGPT y más avanzado que ChatGPT 3.5, y le vamos a pedir algo un tanto audaz.
Vamos a ver lo que sucede. Empieza de una manera un tanto convencional y luego va desarrollando la historia de esos dos espadachines en un duelo a muerte en la noche madrileña del Siglo de Oro. Una cosa muy interesante a destacar es que si le pidiéramos de nuevo que hiciera lo mismo, no escribiría el mismo texto. Esto es esencial, es como un ser humano. Un ser humano prácticamente es incapaz de escribir dos veces un texto amplio de una manera que sea exactamente idéntica. Aquí no solamente no va a ser idéntica, sino que va a haber grandes diferencias. Alguien puede aducir que este texto que estamos leyendo no parece escrito por Arturo Pérez Reverte. Bien, es cierto, hoy no. Dentro de unos años, quién sabe. Y en todo caso, a un lector despistado le podría parecer que este texto pertenece a este escritor tan famoso. Aquí la propia inteligencia artificial nos lo dice. Me he inspirado en el estilo de Arturo Pérez Reverte. Luego habla de este escritor, lo define, habla del Capitán a la Triste. El caso es que la inteligencia artificial ha sido consciente entre comillas, de que le pedíamos específicamente ese estilo de Arturo Pérez Reverte. Aquí que cada uno saque sus propias conclusiones, pero creo que es importante tener en cuenta que esto está ya entre nosotros. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, sobre todo que le haya sorprendido y que pueda poner en práctica algunas o todas las cosas que hemos visto en él. Hay que decir que hay 1000 aplicaciones de inteligencia artificial y las que ya existen evolucionan de una manera rapidísima. El límite está en su imaginación, porque desde luego la tecnología, la inteligencia artificial parece no tener límites.